Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar aquí nuevamente con ustedes para que estudiemos, sigamos estudiando y meditando la palabra de Dios. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con un tema que hemos estado estudiando que es muy importante, que se llama el arrepentimiento. Amén. Vamos a orar para comenzar la clase y que sea Dios, hermanos, en este momento realmente enseñándonos. Amén. Y no el hombre. Que sea Dios utilizándonos para poder comprender este gran principio y poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Amén. Señor, gracias por este momento. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de estar conectados por este medio para que podamos seguir estudiando y meditando la preciosa palabra de Dios. Tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este momento. Danos la gracia. Danos, Señor, el entendimiento para entender el arrepentimiento, Señor, y poderlo aplicar a nuestra vida diaria. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recordemos que el arrepentimiento es aquel trayecto que está entre la ciudad de la destrucción y el camino de salvación. Si alguien quiere liberarse de esa ciudad de la destrucción, donde puede ser esclavo de vicios, tendencias, pasiones, que es esclavo de ese imperio de muerte, y quiere entrar en ese camino de salvación donde Dios lo libera de todo eso, obligatoriamente tiene que pasar por este camino, que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y teníamos una definición para este arrepentimiento. Es la oportunidad que Dios le da al hombre para reconocer su pecado y apartarse de él para salvación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este arrepentimiento, para entender este principio, vamos a ver de manera muy práctica, ¿sí? Y vamos a dividirlo en 4 facetas. Amén. Entonces, para lograr el arrepentimiento, lo primero que vamos a ver, la primera faceta es volver en sí. La segunda faceta que vamos a analizar, amén, en este arrepentimiento es la decisión. La tercera faceta es la acción. Y la última faceta es la que conocemos como nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Amén. Que es cuando el hombre realmente sale de la ciudad de la destrucción y entra en ese camino verdadero de salvación. Amén. Entonces, para comprenderlo, amados hermanos, vamos a basarnos en la parábola del hijo pródigo, que queda en Lucas capítulo 15, el versículo 12. Amén. Y vamos a ver cómo el hijo pródigo volvió en sí, cómo tomó la decisión, cómo llegó a la acción y cómo nació de nuevo. Amén. Entonces voy a invitarlos a que abran sus Biblias, abramos nuestras Biblias. Y vamos a Lucas, al tercer evangelio. Recuerden que es Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, que es el cuarto evangelio. Queda antes de Juan, después de Marcos. Lucas capítulo 15, versículo 12. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Quién era el hijo pródigo? El hijo pródigo era el hijo menor de un padre rico, que pidió su herencia y fue y vivió perdidamente. Y tuvo que llegar a límites muy extremos para poder entender y conocer verdaderamente este camino, el arrepentimiento. Amén. Entonces voy a invitarlos a que leamos el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Es vivir bajo aquellos placeres y deleites de la carne, que nos llevan cautivos al pecado, cuya consecuencia es la muerte. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, la paga del pecado es muerte. Las consecuencias de vivir perdidamente siempre serán nefastas. Amén. Por eso miren el versículo 14.
Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Entonces, para un hijo de rey, un hijo de un padre rico, llegar a apacentar cerdos no era nada fácil. Sin embargo, a ese punto no solamente llegó, miren el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni siquiera las algarrobas de los cerdos podía comer, y quería comerse aún esa basura. ¿A qué nivel llegó? ¿A qué nivel de degradación? ¿A qué nivel de destrucción llegó por vivir perdidamente? Y quería comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba, ni aún eso. Entonces, a ese nivel tuvo que llegar el hijo pródigo para poder entrar en esta primera faceta, que es volver en sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí es cuando una persona reacciona después de estar en un estado de inconsciencia. Amén. Y el hijo pródigo estaba en ese estado de inconsciencia hasta que llegó a ese límite y volvió en sí. Miren el versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? Entonces cuando este hijo pródigo volvió en sí, logró reflexionar, despertó y recapacitó, porque terminó ese estado de inconsciencia. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo paralelo para entenderlo. Pongamos un ejemplo de alguien que está en esa ciudad de la destrucción, que está sujeto a una concupiscencia, pongamos la droga. Amén. Este hombre que es drogadicto, mientras no vuelva en sí, no va a reconocer que está en un estado de maldad, que está en un estado de destrucción. Amén. Mientras el drogadicto no vuelva en sí, va a pensar que él puede manejar las cosas, que las puede dominar, que la droga es normal, algo común, que alguien puede tomar o dejar cuando quiera. Y resulta que no es así. La paga del pecado es muerte. Y el que practica el pecado, esclavo es del pecado, como lo vimos en el video número 1. Amén. Por lo tanto, la única esperanza para que el hombre pueda salir de la ciudad de la destrucción y entrar en ese camino de salvación es el arrepentimiento. Y lo primero que tiene que hacer para poder cumplir este arrepentimiento es volver en sí. Y el volver en sí, mis amados hermanos, es una obra del Espíritu Santo. Amén. Voy a colocarlo aquí. Esto es una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para que el hombre logre reconocer el pecado, reconocer que está en este camino de maldad, en este camino de destrucción, solamente, hermanos, es por medio de la misericordia de Dios. Quiero que lo miremos. Miren, Job 36:8. Atrás de los salmos, mis amados hermanos. Atrás de los salmos queda Job. Y miren el capítulo 36. Miren el versículo 8. Dice la Biblia, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en cuerdas de aflicción, como lo estaba el hijo pródigo. Dice el versículo 9, Él, o sea Dios, les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos. O sea, Dios les habla al oído y se los despierta. ¿Para qué? Para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad, o sea, que dejen esa maldad. Versículo 11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Por lo tanto, mis amados hermanos, para que Dios pueda abrir el corazón y hacer entender al hijo pródigo que estaba en medio de los cerdos, que estaba en un camino de destrucción, que su vida de deleite era una vida de maldad que él tenía que dejar, él tenía que volver en sí. Al igual que el drogadicto, él tiene que volver en sí, saber que la droga es un asesino, es alguien que no respeta ni género ni estrato social. Amén.
Eso es lo que significa volver en sí. Y cuando el hombre vuelve en sí por la obra del Espíritu Santo, lo primero que hace es reflexionar, despertar y recapacitar. Amén. Es como si alguien estuviera acostado, voy a ponerlo aquí. Y está acostado y está dormido, en un estado de inconsciencia. Y el volver en sí es cuando abre los ojos. Amén. Es cuando abre los ojos y dice, uy, ¿dónde estoy? Miren, volvamos otra vez a Lucas, mis amados hermanos. Lucas, capítulo 15. Al ejemplo del hijo pródigo. Amén. Entonces, el hijo pródigo volvió en sí y reflexionó. Y miren, cuando él reflexionó, dijo, capítulo 15, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? O sea, porque estoy aquí. Despertó, recapacitó, reflexionó. Amén. ¿Qué sigue? Después de volver en sí, sigue la segunda faceta. ¿Sí? Que ya no es cuando está dormido. Ya abrió los ojos. Pero aquí es cuando se sienta. Amén. Aquí es cuando... Voy a ponerlo así. Bueno, los hermanos entienden los dibujos. Amén. Entonces, aquí es cuando él toma la decisión y se sienta. Y miren cuál es la decisión. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando el hombre toma la decisión ¿de qué? De levantarse y de confesar su pecado, humillando su corazón ante Dios. Si el hombre logra volver en sí, reconoce que está en medio de los cerdos, o ese drogadicto, poniendo el ejemplo paralelo, reconoce que esa droga es un asesino, que lo está matando, él va a tomar una decisión, ¿sí? Y dice, un momento, yo quiero hacer algo, ¿sí? ¿De qué? Levantarme. ¿Levantarse de dónde? De esos cerdos. ¿Levantarse de dónde? De esa droga. ¿Amén? ¿Y qué debe hacer? Confesar sus pecados humillándose ante Dios. ¿En qué consiste y por qué es tan importante esa humillación, mis amados hermanos? Porque ¿qué significa esa humillación? Miren Filipenses, mis amados hermanos, voy a invitarlos a Filipenses, capítulo 2. Amén. Filipenses capítulo 2. Miren el versículo, miren el versículo, leamos desde el versículo 4. Amén. Perdón, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿En qué consiste esta humillación en el que el hombre debe tomar la decisión? Miren, hermanos, el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aquí está hablando el ejemplo de Cristo mismo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta humillación? En la obediencia a Dios. Cuando alguien quiere y reconoce que está en un camino de maldad y va a tomar una decisión, debe tomar una decisión dispuesto ¿a qué? A obedecer a Dios, a humillarse ante Dios. Amén. Y para hacer eso, mis amados hermanos, tiene que doblegar su corazón. Por eso miren, hermanos, y es un requisito que Dios pide. Miren 2 de Crónicas 7:14. Si es como aquel profesor que, o pongámoslo así, un jefe de una empresa que le dice a su empleado cómo hacer las cosas, pero el empleado no quiere hacerlas como el jefe quiere, sino como él quiere hacerlas. Amén. Entonces le queda difícil al jefe de la empresa hablar con él. Le queda difícil, ¿cierto? Poder darle una orden o darle una instrucción. Entonces, por eso cuando el hombre toma la decisión de seguir a Dios, tiene que estar dispuesto a oír a Dios. Tiene que estar dispuesto a reconocer su dirección, su instrucción. Amén. Por eso dice el 7:14.
Miren que aquí es una instrucción de Dios mismo. Miren, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si el hombre está dispuesto, mis amados hermanos, a reconocer su pecado y a humillarse, es decir, estar dispuesto a hacer los correctivos que haya que hacer, Dios lo ayuda. Amén. Por eso, mis amados hermanos, el hombre debe aprender a disponer ese corazón. Amén. Es esa disposición. Miren, hermanos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan. Y les leo los textos para que los hermanos lo puedan confirmar y analizar. Amén. Por eso, en San Juan, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8, dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si este hombre no vuelve en sí y no reconoce que es pecador, ¿sí? Y aparte de todo dice que no ha pecado, pues realmente va a quedar muy difícil. Para que este hombre tome la decisión, lo primero es que debe salir de ese estado de inconsciencia y reconocer decir, oiga, ¿por qué estoy aquí? Y tomar la decisión de ¿qué? De levantarse. Amén. Y de confesar. Por eso miren, el versículo 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, vuelvo a repetirles, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Por eso hay que reconocer que tenemos errores. Hay que reconocer que el único, recto y perfecto y bueno es Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, volvamos al hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Amén. Entonces el hijo pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y por qué sabemos que estaba humillado? ¿Por qué sabemos que llegó con un corazón, no un corazón soberbio, sino con un corazón dispuesto? Amén. ¿Por qué lo sabemos? Miren, mis amados hermanos, el versículo 18. Capítulo 15, versículo 18 de Lucas. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ojo al 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuál era el deseo que tenía el hijo pródigo en este punto de decisión? Decirle al padre que ya no lo mire como un hijo, que aunque sea lo haga como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores. Amén. ¿Y qué sigue después de tomar la decisión? Sigue la tercera faceta, que es la acción. Miren el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hay varias cosas, mis amados hermanos. Primero, ¿sí? Cuando el hijo pródigo tomó la acción de levantarse y se levantó, entró en una acción. Dejó ese estado de reposo. Y aquí ya se puso de pie. Y comenzó a caminar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay una diferencia entre sentir remordimiento, porque a veces pensamos que el arrepentimiento es solamente sentir aquel remordimiento de haber actuado mal. Pero no solamente es el remordimiento, sino es la acción de apartarse. Es esa acción de apartarse real la que me genera el arrepentimiento. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si yo le doy una bofetada a un hermano, y le digo, uy hermano, qué pena, lo siento mucho, me siento mal de haberte pegado una bofetada. Y le digo, me arrepiento, y le vuelvo a pegar otra bofetada. Y le digo, uy hermano, es que me siento mal de haberte pegado, y le vuelvo a pegar otra bofetada. Y le vuelvo a pegar otra. ¿Estoy arrepentido? Realmente no. El hombre se arrepiente no solamente cuando siente ese dolor,
cuando siente que realmente ha actuado mal, sino cuando realmente toma la acción de dejarlo. Es cuando hay un genuino arrepentimiento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso dice el versículo 20, y levantándose. O sea, no se quedó allá en los cerdos echándosela, autoacusándose. No, se levantó y vino a su padre. O sea, comenzó a actuar en obediencia, a andar por ese camino que lo llevaba otra vez a su casa. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Lo vio el viejo, lo vio el padre. Y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién fue el que corrió? El viejo. ¿Sí? Fue el padre el que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, mientras ese hijo pródigo tomó la decisión, la firme determinación de levantarse de los cerdos y caminar hacia Dios, Dios desde lejos lo vio y corrió hacia él. Y aquí en esta acción es donde el hombre recibe la ayuda de Dios. Porque aquí es cuando el padre corrió hacia él. Imagínense el anciano cuando vio al hijo asomándose en el horizonte. Tiró todo, yo creo, hermanos, y corrió hacia ese hijo pródigo. Y ese hijo pródigo, ¿cómo llegó a Dios? ¿Será que llegó perfecto? No, llegó harapiento, llegó oliendo a cerdo. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo sin vergüenza, ¿por qué se fue? ¿Por qué malgastó todo? No. ¿Qué hizo Dios? Pues los vuelvo a leer. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A veces pensamos que tenemos que ser perfectos para buscar a Dios. Y decimos, no, cuando yo arregle tal cosa es que busco a Dios. O cuando yo logre mejorar tal cosa es que busco a Dios. Y no, mis amados hermanos. Para poder liberarnos de este peso de concupiscencias y de yugos que estamos bajo ese imperio de muerte, necesitamos, mis amados hermanos, la ayuda de Dios. Y Dios nos ayuda y ayudó al hijo pródigo cuando estaba oliendo a cerdo y aún así le dio un abrazo y lo besó. Amén. Entonces, hermanos, y miren el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces, ¿qué hizo el padre? ¿Lo puso como un jornalero? ¿Lo castigó? No. Antes, hermanos, dijo a sus siervos que lo cambiaran, lo limpiaran, lo pusieran de la manera más digna de pertenecer a esa mesa y participar de ese becerro gordo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, volviendo al ejemplo paralelo, si aquel drogadicto no reconoce que esa droga es un asesino, nunca va a abrir esos ojos y nunca se va a dar cuenta del estado en que está. Amén. Pero si él abre los ojos, él se va a sentar y va a tomar una decisión de ¿qué? Tengo que salir de aquí. ¿Cómo hago para vencer esa droga? Amén. Y Dios lo va a ayudar si él está dispuesto a obedecer a Dios. Y si cuando él se levanta en esa obediencia, en esa acción para dejar esa droga, ahí es donde Dios entra en su ayuda. Amén. Y lo ayuda para vencerla. Y cuando este hombre logra, es cuando realmente logra llegar aquí. Al nuevo nacimiento. Amén. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Cuando ya el hombre deja la droga, es libre de la droga y entra en un estado completo de libertad. Amén. Entonces, voy a dejar aquí, después les explico más profundamente el significado, porque aquí ya empiezan muchas cosas. Amén. En el nuevo nacimiento. Lo importante es entender que para podernos arrepentir y pasar por un genuino arrepentimiento, no se puede si no vuelvo en sí. Si no vuelvo en sí, nunca llego a una decisión. Porque si no toma la decisión de dejar la droga, pues graves. Y cuando toma la decisión, debe ir a la acción. Si no va a la acción, mis amados hermanos, nunca van a ser de nuevo. Es decir, nunca va a ser libre totalmente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto, este
camino de arrepentimiento, amén, se sella bíblicamente con un símbolo público, como testimonio ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? ¿Qué se llama? Voy a borrar aquí. Este símbolo público para entender este camino de arrepentimiento es lo que conocemos como el bautismo de Juan. ¿Qué significa el bautismo de Juan, mis amados hermanos? Es cuando una persona, voy a poner aquí, es cuando una persona baja al agua y sube del agua, básicamente. Ya voy a explicarles espiritualmente esto qué significa. Amén. Entonces, es cuando esa persona que sale de la ciudad de la destrucción, vamos a llamarle aquí el hombre natural, así lo llama la Biblia, ¿sí? Baja al agua. Cuando baja al agua, ¿qué simboliza? Que este hombre natural debe morir. Y vamos a llamarle a este el hombre viejo. ¿Sí? Este hombre es el que debe morir. Amén. Y este hombre viejo muere cuando baja al agua. Y cuando sube el agua, ahora a este hombre le vamos a llamar el hombre nuevo. Amén. ¿Para qué les explico esto? Para que entiendan en qué consiste el bautismo de Juan. Todo ese camino de arrepentimiento que vimos se sella con un símbolo público, que es cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia. Cuando decidimos, tomamos la decisión, volvimos en sí, tomamos la decisión, tomamos la acción de levantarnos y de llegar verdaderamente a Dios, lo sellamos con un símbolo público donde como personas bajamos al agua y subimos del agua. ¿Qué hacemos? Espiritualmente, ¿qué sucede en este símbolo espiritual? Hacemos símbolo de que morimos con Cristo y resucitamos con Él. Hacemos símbolo de que este hombre natural que estaba sujeto a esas pasiones y a esos deseos debe morir. Este hombre viejo que estaba viciado, que estaba sujeto a esos pecados, muere cuando baja al agua. Y cuando sube al agua, ahora es un hombre nuevo, que es aquel hombre, perdón hermanos, es aquel hombre que ahora entra en ese camino verdadero de salvación. Amén. Vamos a mirarlo, mis amados hermanos, rápidamente. Miren Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Amén. Por eso dice la Biblia, Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa? Que cuando somos bautizados, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Amén. Miren el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, ¿sí? Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, amén, ¿qué es esta? Amén. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y este es el objetivo del bautismo, de dar el testimonio público de que pasamos por ese arrepentimiento. Miren el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren el versículo 11, mis amados hermanos. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si no entiendes este tema de concupiscencias, te invito al video número 1 en el que lo explicamos mucho mejor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante este símbolo? Este sello, porque es el testimonio público ante Dios y ante los hombres que hemos pasado por el volver en sí, por la decisión, por el levantarnos y que en realidad ahora andamos ¿en dónde? En este nuevo hombre. Ya no más para seguir el pecado, ya no más como andábamos antes, sino que ahora ese hombre de pecado, ¿qué pasó? Murió cuando bajamos al agua. ¿Sí? Y ahora cuando salimos del agua, ahora es símbolo de que ahora vivimos en una vida nueva para la justicia de Dios. Amén. Por eso, mis amados hermanos, ahí mismo, en el capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Miren el versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, a la palabra de Dios. Y libertados del pecado vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Amén. Hablo como humano, aquí habla el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ¿sí? Antes éramos esclavos de esa droga, por ejemplo, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, para poder pasar por el genuino arrepentimiento, el hombre no solamente debe reconocer su pecado, no solamente es el remordimiento de haber actuado mal, sino es el reconocer y el apartarse para poder cumplir este genuino arrepentimiento. Cuando el hombre quiere hacer y sellar este bautismo de un genuino arrepentimiento con un corazón no arrepentido, para Dios es algo muy malo. Amén. Por eso, quiero darles un ejemplo y ya para terminar, ¿sí? Por eso, miren, hermanos, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Por eso cuando los fariseos, mis amados hermanos, que era la gente culta, por decirlo así, de esa época, eran los que se sabían los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Por decirlo así, eran como los senadores, las personas de alta alcurnia de esa época, ¿sí? Querían ir a bautizarse con Juan el Bautista, pero llegaban a Dios y llegaban donde Juan y decían, bueno, yo quiero bautizarme en el nombre del Señor. Pero este bautismo solo puede suceder si se cumple primero el genuino arrepentimiento, que es el volver en sí, el tomar la decisión y la acción de dejar ese pecado, de dejar los cerdos. Pero llegaban los fariseos sin querer arrepentirse, pero sí se querían bautizar. Entonces miren el capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque nadie engaña a Dios. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque ellos pensaban que por ser judíos ya no lo era todo. Hoy en día se cree que por ser cristiano es todo permisivo. Y no, hay una diferencia entre ser santo y ser pecador. Amén. Por eso dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué significa fruto? Que el hombre que dice que realmente está arrepentido debe demostrar con sus hechos, con sus palabras, con sus actitudes que ya no siguen los cerdos. No se concibe al hijo pródigo en la casa del padre, ¿sí? Y todavía viviendo en los cerdos. No,
tiene que dejar los cerdos si verdaderamente quiere pasar, si verdaderamente quiere estar en la casa de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar. Vamos a dejar aquí. Ojalá lo podamos entender. Vamos la próxima clase a mirar ya en una manera práctica, ¿sí? Cómo la aplicación de este arrepentimiento para poder ser un hombre nuevo y entrar en este verdadero camino. Amén. Entonces, la aplicación la vamos a ver ya en la siguiente clase. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos bendiga. Recuerden que el arrepentimiento genuino no solamente es un remordimiento, es una acción de apartarse. Amén. Y dejar el pecado para obedecer a Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Señor Jesús, gracias por esta noche, Señor, en que estudiamos y meditamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder, Dios mío, seguir y continuar en esta decisión que hemos tomado de renunciar al pecado, de hacerlo morir, Señor, de ahora vivir en una vida nueva, Señor, bajo los parámetros y condiciones bíblicas que tú pides a un creyente, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido y que no sirvamos más a sus concupiscencias. Ayúdanos, Señor, para consagrarnos más y más a ti, Padre mío, y poder dejar la maldad, Padre Santo, y renunciar realmente a lo que te ofende y ser aprobados verdaderamente por ti. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estos momentos en el que podemos estudiar la palabra, Señor, en estos martes de pizarrón, Padre mío. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ahora recordemos que los horarios en el canal cambiaron. Entonces los martes de pizarrón, la Biblia paso a paso, serán todos los martes a las 8 de la noche. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.